Es una alegría para nosotros después de varios meses de ausencia en este tipo de actividades, fundamentalmente debidas a la epidemia y todo este tipo de cosas que nos han obligado a postergar un poco algunas actividades, volver a recibir tanta gente aquí en el museo. Bueno, sabrán que estamos en el año del 30 aniversario del Museo del Fin del Mundo, y en ese marco la asociación ha propuesto y ha impulsado una serie de actividades, una serie de charlas y de disertaciones bajo el rótulo de Cátedra Abierta, pensando el presente desde el pasado. Bueno, esta iniciativa nos convoca un poco a reflexionar sobre la historia reciente y los determinantes históricos recientes de nuestra provincia y nuestra región. Se proponen temas como la multiculturalidad, tanto provincial como de los países limítrofes que conforman a nuestra sociedad, pensar un poco nuestra economía actual en función de los recursos naturales, de los recursos renovables, de los recursos no renovables. Y en esta ocasión presentamos la charla del doctor Federico Rauch, El sentido social y político de la ley 19640. Obviamente de la ley va a hablar el doctor y no yo, simplemente destacar algunos aspectos de la trayectoria del doctor Rauch, que bueno, es egresado de la Universidad de Buenos Aires del año 1976, ha participado en innumerables cursos y seminarios y congresos nacionales e internacionales. Un aspecto que me resultó de interés para destacar son aquellos que han tenido que ver con la formación y con la trayectoria del doctor en lo que es el derecho informático. Entiendo por lo que he deducido del currículum que desde los inicios de esta área, en cuanto a la actividad profesional, ha comenzado en el año 77 con una estadía en Europa de unos 3 años, entre el 79 y el 81, y se ha radicado en nuestra ciudad desde el año 82. También como aspectos destacables de su trayectoria, está el asesoramiento a empresas en relación con la instalación en Tierra del Fuego bajo el amparo de la ley 19640, tema que hoy nos toca directamente. Es miembro fundador y primer presidente del Colegio de Abogados de nuestra provincia. Bueno, a esta especialización que he mencionado en lo que es derecho informático, informática jurídica. Ha asesorado a la Municipalidad de Ushuaia, de Río Grande, a los consejos deliberantes, a la legislatura provincial. Es autor de varios proyectos, entre varios otros que han tenido tratamiento parlamentario: el Código Electoral Provincial, la Ley Revocatoria de Mandatos y el Código Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia. Y un aspecto que me parece más que destacable es ha desarrollado y ha llevado adelante la primera acción de amparo ambiental en el año 1993, que tuvo que ver con lograr impedir que un barco cargado de plutonio navegara por las cercanías y atravesara el estrecho de Lemer. Y en relación a intereses difusos ha trabajado y ha representado a 900 ciudadanos de Ushuaia a favor de la preservación de un bosque natural en el ámbito urbano. Para nosotros es un honor ser la sede de esta iniciativa de la Asociación Janis, y también es un honor y un orgullo tener un disertante de esta calidad en la sala central de nuestro museo. Así que los dejo con el doctor. La verdad que ha sido una presentación impresionante. Yo no sé de dónde ha sacado toda esa gente. Muchas gracias por Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Para los que ya están acá, seguramente saben por qué están acá y de qué vamos a hablar hoy.
A mí me pidieron que, digamos, que hablara en términos sencillos y de una manera clara, como para que, lejos de la cuestión académica, voy a tratar de hacerlo lo más posible. La idea central de esto es dividir digamos, esta charla en una exposición mía y después, obviamente, pasar a las preguntas, a las ideas, a las inquietudes que pueda generar lo que yo diga. La idea aquí es, en primer lugar, contarles una muy breve historia de cómo es que se genera este régimen a partir del año 1972 en el territorio nacional de Tierra del Fuego. Una muy breve referencia a toda la etapa histórica que tuvo ese régimen y cómo es que se desarrolló poblacionalmente y económicamente la isla grande de Tierra del Fuego a partir de 1976-77, cuando este régimen empieza a tener viabilidad, empieza a concitar interés fuera de la isla. Luego vamos a hacer un análisis, vamos a entrar concretamente a una área de la ley, una sola, no vamos a tratar la otra, por lo menos no lo vamos a tratar intensivamente, que es el área que tiene que ver con la promoción que establece la ley fiscal en favor de los que viven en Tierra del Fuego, no de las empresas que producen cosas, ¿sí? Que es el área que, hasta donde yo conozco, hasta el día de hoy, nunca se trató. Por escrito no hay nada, nadie ha escrito nada sobre el asunto. Se ha hablado mucho del régimen industrial de Tierra del Fuego. De eso hemos escuchado hablar a lo largo de los años, sobre todo los que estamos acá hace muchos años. Siempre se ha confundido ese régimen industrial con el régimen de promoción de Tierra del Fuego. La verdad es que la ley tiene dos áreas, dos subsistemas bien claramente diferenciados. Uno es el que más se ha escrito, del que se ha hablado y se ha escrito, incluso hay colegas, gente, profesionales que han escrito sobre este tema. El último que ha hecho un trabajo realmente, digamos, de cierta importancia es Miguel Mastrangelo, que hace un año terminó de trabajar un libro donde recoge, digamos, hace un poco la historia del régimen de promoción, pero siempre encarado de una manera global y básicamente puntualizándola en este segundo subrégimen, que es el régimen de promoción industrial. Yo hoy voy a tratar de contarles un poco lo que a ustedes les puede interesar, que no es el régimen de promoción industrial, sino que es el régimen de promoción fiscal y económica a quienes residen y viven en Tierra del Fuego. Voy a contarles cómo se originó, en qué consiste, cuáles son esos beneficios, cuáles son los que hoy tenemos y cuáles son los que hemos ido perdiendo, y finalmente voy a tratar de contarles o darles alguna propuesta, porque yo soy siempre de la idea de que no hay que proponer problemas sin la solución a esos problemas. Y voy a dar algunas ideas de cómo se puede retornar a la vigencia plena de este subrégimen, que es el régimen de promoción para los fueguinos. La ley 19640 es el producto de un trabajo de lobby muy importante de algunos fueguinos, en especial Mariano Viaña, el contador Mariano Viaña, que en aquella época era un joven contador recién llegado a la isla, radicado en la ciudad de Río Grande, y que junto con García y otros, no quiero olvidarme de algunos, pero algunos comerciantes como Odíger Padre o Vino Kerciale y algunas otras personas de Río Grande, se involucraron para tratar de reemplazar el viejo régimen de zona franca que había en la isla de Tierra del Fuego, una ley 18.538 por ahí, y propusieron al Poder Ejecutivo Nacional la sanción de un régimen nuevo. Así es como se origina la ley 19640. Yo vine a la isla, la relación que yo conozco a Tierra del Fuego gracias a esa ley. Es decir, a mí me convoca ya una vez sancionada la ley, muchos años después, cuando empezaba a funcionar la ley y habían cumplido los 10 años que prevé el artículo 32, que ahora vamos a hablar en qué nos afecta eso a nosotros. Fui contratado por el gobierno de Tierra del Fuego en aquel momento, de profesor del Cerro, que estaba además como ministro
Mariano Viana, y así fue como yo vine a la isla con el objeto de defender la vigencia del régimen. En ese momento había un proyecto de ley en el gobierno militar para derogar los beneficios de la ley, ¿sí? Todos los beneficios, ¿sí? No solamente el subrégimen de promoción, sino también el subrégimen de promoción industrial. Y así fue como yo me vinculé con la isla y me quedé enamorado del lugar, de la tranquilidad y de la belleza que era Ushuaia. Y así fue como trabajé tuvimos ocasión de trabajar con Mariano Viana, con éxito, porque efectivamente, como ustedes saben, la ley no se derogó. Ese fue el origen de la ley. ¿Cuáles fueron los objetivos políticos? Fíjense que yo ahí no hablo de objetivos geopolíticos, hablo de objetivos políticos. La ley se embarcó en una época, ideológicamente hablando, en donde todavía estaba vigente la doctrina de la seguridad nacional, había una situación limítrofe importante de discusión con Chile, había una muy fuerte cantidad de población chilena en el sector argentino de la Isla Grande, y todo esto se enmarcaba en un gobierno militar y demás, y había una sensación de que había que preservar territorio, etcétera, etcétera, y esa era una de las razones por las que se justificaba la creación de un sistema que no solo se refiría únicamente al consumo o a la zona franca, sino que también impulsara el afincamiento de argentinos y el desarrollo de actividad económica y fundamentalmente el desarrollo de un mercado. Por eso ponemos ahí que organiza un sistema abierto para la oferta en todos los rubros, para facilitar así la competencia y defender la demanda local y su poder adquisitivo, ampliada por las desgravaciones fiscales. Es decir, mayor oferta de bienes y competencia de precios basada en exenciones fiscales a los consumidores. ¿Sí? Estos fueron los fines. Ahí tenemos en la primera parte cómo lo expresó la ley en los considerandos. Una parte de los considerandos habla de esto. Dice que la situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas en materia de relativo aislamiento, condiciones de vida y grado de imperfecto de desarrollo del mercado y condiciones para la actividad económica y el desarrollo humano y cultural. Eso decía la ley en 1972. ¿Sí? Estos objetivos de la ley están vigentes hoy. Hoy tenemos un clima riguroso, las dificultades de transporte terrestre físico para comunicarse con el resto del país, así como también el carácter oligopólico que el mercado de transporte aéreo tiene en la Argentina, limita decisivamente el asentamiento poblacional y las actividades productivas y mantiene entonces plenamente vigente ese fin que había en el año 1972. Todos sabemos que la limitación del desarrollo poblacional en una isla como la de Tierra del Fuego, ya en el siglo XXI, todavía el Estado Nacional no ha podido realizar una vinculación física con la isla. Todavía tenemos que pasar por otro país. Todavía tenemos que cruzar un estrecho muy difícil de cruzar, ¿sí? Esto hace que el desarrollo poblacional, el asentamiento y el desarrollo de este sector de la Argentina esté naturalmente limitado, aún con las mejores impulsos o incentivos de carácter fiscal. Esta situación no ha variado sustancialmente. Tenemos hoy mejores rutas dentro de la isla, ¿sí? Pero seguimos estando aislados. Esto es una isla y la población, los fueguinos, tenemos una situación de aislamiento. Esa situación de aislamiento además no ha mejorado en términos del otro vínculo que es el vínculo aéreo. Tenemos un problema oligopólico con el vínculo aéreo, todos sabemos lo que significa salir de la isla en las épocas de vacaciones o cuando hay mucho turismo y demás. Sabemos de las suspensiones de los vuelos, sabemos que somos rehenes de esas empresas oligopólicas. De manera que la situación básica política de desarrollo de un mercado imperfecto en la Isla Grande de Tierra del Fuego subsiste, básicamente subsiste, por lo cual las razones y los motivos, las finalidades que ha tenido la ley en el año 1972, en mi opinión, siguen absolutamente vigentes. Esto es importante por lo que vamos a ver después, porque hay mucha gente, alguna gente,
que desde el norte piensa que ya no están dadas las condiciones para estos beneficios excepcionales que tienen los fueguinos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Siempre estamos hablando de los beneficiarios de este subrégimen, del régimen de promoción económica para los residentes en Tierra del Fuego. ¿Quiénes son? Son las personas que consumen bienes en la provincia de Tierra del Fuego, que consumen bienes, que usan esos bienes, ¿sí? Las personas que poseen bienes en la provincia de Tierra del Fuego. Esas dos son en principio. Esas personas pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas, empresas, y pueden ser incluso sucesiones. Así lo establece el artículo 1 de esa ley. Seguimos. ¿Quiénes más? Este es el otro subrégimen. ¿Sí? Estas son las personas que desarrollan una actividad económica en Tierra del Fuego. ¿Sí? Esas personas que desarrollan una actividad económica, ¿sí?, se subdividen en dos, si se quiere, subregímenes. Aquellas que desarrollan actividades económicas dentro del área de bandera especial, es decir, dentro del espacio de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que es el área de bandera especial, y solo desarrollan actividades para esto y nada más, y aquellas personas que desarrollan actividades económicas en Tierra del Fuego para exportar productos producidos en Tierra del Fuego. Esas son las empresas que desarrollan una actividad económica promocionada en Tierra del Fuego. ¿Se entiende la diferencia? El kiosco que tenemos en la avenida San Martín no está promocionado, no está dentro del subrégimen de la promoción industrial. La empresa que fabrica MP3, o que va a fabricar, o que puede fabricar MP3 o LCDs, ¿sí?, está dentro de este otro rubro. Es una empresa promocionada. Y no cualquier empresa, tiene que ser una empresa con un proyecto vigente de promoción. Lo cual en la práctica hace que en la práctica el subrégimen, hoy, actualmente, en 2009, el subrégimen industrial, de promoción industrial de la ley 19.1640 se reduzca a 30 empresas, más o menos, ¿sí? Es un club cerrado, ¿sí?, con una chapa y nada más. Esto no es obviamente lo que la ley establecía originariamente, ¿no es cierto? La ley establecida originariamente permitía que cualquier empresario, cualquier inversor que quisiera apostar a la inversión en Tierra del Fuego podía presentar un proyecto y podía desarrollar estas actividades bajo el amparo y bajo la promoción industrial. Hoy ya no es así. Pasamos entonces. Veamos ahora en el subrégimen de consumo, que es lo que nosotros estamos tratando hoy acá, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros? Es decir, ¿qué es lo que la ley hoy vigente nos da a los fueguinos, a quienes vivimos y tenemos domicilio fiscal en la provincia de Tierra del Fuego, en el área de bandera especial, en la Isla Grande de Tierra del Fuego? En primer lugar tenemos la exención al IVA. Cuando hablamos de exención de un impuesto, nos estamos refiriendo a la apropiación de la renta fiscal. ¿Se entiende? Es lo mismo que yo no pague el impuesto, ¿sí? La otra forma de expresar eso es que yo me quedo con ese dinero, ¿sí? Paso a ser como una suerte de auto-AFIP, ¿no? Me cobro a mí mismo y me quedo yo con ese impuesto. Ese es el régimen al revés. Después vamos a explicar ese régimen cómo funciona para el que está promocionado industrialmente y tiene, digamos, un proyecto vigente, ¿no es cierto? Y entonces tiene la posibilidad de apropiarse de esa renta fiscal cuando exporta el producto. Se queda con el IVA, ¿verdad? Y lo computa con un crédito fiscal que después puede negociar con un tercero en el TCN, es decir, en el territorio nacional continental. Nosotros, como si fuera un espejo, a la inversa, la otra parte de la ley, que es la promoción a los residentes, es el otro espejo, ¿sí? Nos quedamos, o nos deberíamos quedar, con esa renta que significa la exención al impuesto al IVA, que como ustedes saben es del 21%. Ese impuesto, yo no quiero entrar en detalles técnicos, pero es un impuesto complejo y se dice que es un impuesto en cascada, ¿sí? En cascada quiere decir que cada etapa de comercialización o de transmisión del producto paga, acumula, y luego se descuenta de lo que se llama el libro IVA compras, el libro IVA ventas, pero es un impuesto en cascada, ¿sí? Es decir, que el efecto económico que el impuesto tiene varía de acuerdo a qué tipo de producto es y cuántas veces ese producto es intermediario.
¿Se entiende? Después tenemos otros impuestos, que son los impuestos internos, que ya ahí entramos en el desconocimiento. La mayoría de la población desconoce esos impuestos, no les da mucha importancia a esos impuestos porque no los conoce. No se habla mucho además de ellos. Sin embargo, estos impuestos, los impuestos internos, como se puede observar, son tan o más importantes que el impuesto al IVA. Estos impuestos internos son la primera carga impositiva que tuvo la nación. Es el impuesto más antiguo. La ley es de 1888, ha sido reformada unas 38 o 39 veces. Estas leyes tienen alícuotas, es decir, las alícuotas se modifican en los presupuestos, en las tarifarias o por decisión política en algún momento determinado. Quiere decir que los valores de esos impuestos internos están referidos a determinados grupos de productos y que además a lo largo del tiempo, cronológicamente, han ido variando su carga, han ido subiendo o bajando de acuerdo a la decisión política que toma el gobierno nacional. Esos impuestos también nosotros hemos quedado, los consumidores, los que estamos en tierra de fuego, estamos exentos de esa carga. Existen impuestos internos que tienen, como dije ahí, algo así como un 30% neto sobre el valor. Han habido hoy, ese valor que estoy poniendo ahora es el actual, pero han habido muchos que tengan una carga muy superior a esa. En el pasado ha habido cargas que han llegado sumadas, ¿no es cierto?, prácticamente al 80 o al 100% del valor del producto. Además, estos impuestos internos tienen la peculiaridad de que se aplican sumatoriamente, es decir, la ley tiene un capítulo, el 5, el capítulo 5, y después tiene otro capítulo que es el capítulo 7, y después tiene otro que es el capítulo 8. La ley dice que se suman las alícuotas cuando esos mismos productos figuran en más de un capítulo, se suman las alícuotas respecto de ese producto, por lo cual el producto puede tener una carga del 10% por el capítulo 5 y puede tener una carga del 21 o del 28% por el capítulo 7, y la sumatoria de eso le va a dar un 38, un 40 o un 50%. ¿Qué sector? Eso explica además por qué estos beneficios son variables y dependen de los productos. Es decir, no todos los productos que se importan del territorio nacional continental al área de manera especial tienen la misma carga tributaria y por consiguiente no todos los productos tienen la misma exención tributaria. ¿Se entiende? Hay productos en los que la exención es más baja porque a nivel territorial la carga tributaria también es más baja. Y hay productos en que la carga puede llegar a ser del 90% e incluso hasta del 100%. ¿Sí? De manera que habrá que ver, no todos los productos se miden con la misma vara. No es lo mismo hablar de la exención a la leche, al valor de la leche o al de los alimentos en general, excluida bebidas refrescantes, por ejemplo, que hablar de bebidas alcohólicas. No es lo mismo hablar de alimentos que de cubiertas o neumáticos, o de vehículos, ¿sí?, o de vinos, por ejemplo, por mencionar algo. La carga tributaria que tienen esos productos es diametralmente diferente, ¿sí? Y además varía a lo largo dependiendo de qué época estemos hablando, ¿sí? Hoy estos son los valores actuales, mañana pueden variar, pueden cambiar. Además de estos productos, tenemos los aranceles de importación. Los aranceles de importación, como ustedes saben, son los aranceles que cobra la aduana para ingresar y despachar a plaza dentro del TCN, del resto del país, cualquier producto del extranjero. También estos aranceles son extremadamente variables. Hoy se encuentran entre el 0 al 35%. ¿Sí? Hay algunos valores excepcionales que no los he puesto acá, de ciertos productos que por razones de índole económica o porque el Estado, el gobierno actual los considera suntuarios y demás, tiene una sobretasa a esa tasa del 35%. Luego tenemos otros chiquitos que son la tasa estadística, que es el 0,5%, la tasa de comprobación de destino sobre CIF, que es el 2%, y después ahí esto está mal impreso, hay otra sobretasa que es del 1,5%. Si ustedes suman todo eso, puede haber un total máximo del 100%.
Esto quiere decir que hay ciertos productos, conforme a la ley, que si yo los consumo en la provincia en el área de Ordenanza Especial, me tendrían que costar, digamos, reducida la carga fiscal, un 100% menos de lo que yo lo pagaría ese producto en el resto del país. Son excepcionales, el 100% son excepcionales, ¿verdad? Pero la media, digamos, puede estar entre un mínimo del 21% y una media del 30%, 29, 28, 40%, depende del producto. Sí. Esto que acabamos de explicar son lo que nosotros, digamos, nos beneficiamos de manera directa. A eso le llamamos impuestos al consumo. ¿Sí? Impuestos al consumo. Es todo impuesto que yo tengo que pagar para consumir un producto. Y no lo pago cuando lo consumo en tierra de juego. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios al consumo indirectos. Estos beneficios al consumo indirectos son el otro grupo de impuestos de los cuales estamos exentos, que son los impuestos a la actividad y al patrimonio. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los residentes en Tierra del Fuego tenemos una enorme cantidad de beneficios. Tenemos la exención a los impuestos al consumo por una parte, y tenemos la exención a los consumos a la actividad y la exención a los consumos al patrimonio y a las actividades. Estamos, por supuesto, refiriéndonos a actividades económicas, actividades con lucro. Los beneficios al consumo indirectos, todavía no hemos entrado a ese segmento que son los impuestos a la actividad y al patrimonio. Todavía seguimos en los beneficios al consumo indirectos. Ahora voy a explicar por qué. Estos beneficios indirectos son los que surgen del proporcional de impuestos a las ganancias. El impuesto a la ganancia es un impuesto que grava del 9 al 35% de la ganancia neta declarada anualmente. Esa ganancia, para hacerlo de una manera muy sencilla, porque el impuesto es complejo, generalmente se recurre a un contador para hacer esta declaración y demás, es sobre la diferencia entre el precio de venta y el de compra menos costos. Es decir, la ganancia, muy generalmente hablando, esto es una generalización muy básica, significa que a mí me van a aplicar un impuesto entre la diferencia del costo de mi actividad, lo que yo cobré o gané por esa actividad, la diferencia es mi ganancia. Sobre eso me aplican un impuesto que va del 9 al 35% de esa ganancia. Para ponerlo de una manera gráfica y se entienda qué quiere decir eso. Ese impuesto se aplica además a los autónomos y a los trabajadores en relación de dependencia, sean estos del sector privado o del sector público. Hoy, tal como está diseñada la ley, todo trabajador en relación de dependencia, sea empleado público o sea empleado de una empresa privada, que gane más de 4.000 pesos, es alcanzado por la categoría cuarta del impuesto a las ganancias. Dicho eso de una manera muy sencilla, una persona hoy, un funcionario, una persona, un empleado que gana, digamos, más de 4.000 pesos mensuales en San Luis, en Catamarca, en cualquier parte del país, le paga a la AFIP en abril de cada año, ¿sí?, una suma que orilla entre los 12 y los 7.000 pesos de un saque, ¿sí?, entre los 12 y los 13 y los 7.000 pesos. Depende esto de la antigüedad del trabajador, de las cargas de familia que tiene, de si hay incapacidades, hay un montón de factores que ahora no es el objeto de esta conferencia explicarlo. Pero para que se entienda, ese trabajador tiene que entregarle a la AFIP más o menos esa suma de dinero si gana 4.000. Si gana 10.000, va a entregar unos 20.000 pesos. ¿Sí? Además de eso, va a tener que contratar a un contador para que le haga una declaración jurada que él no sabe hacer, que es muy compleja técnicamente, etcétera, etcétera. Ese es el impuesto a las ganancias. ¿Qué ocurre eso? ¿Cómo impacta eso en el precio del producto cuando nosotros consumimos? Impacta porque quien vende ese producto, ¿verdad?, obtiene una ganancia que no paga dentro del área de manera especial. Si ese comerciante, ese productor o quien ejerce esa actividad económica, ¿verdad?,
estuviera sujeto a ese impuesto, tendría que pagar y por consiguiente tendría que incluir en sus costos, a los fines de vender sus productos, prever esa mayor carga tributaria que tiene que hacer una vez al año en abril, lo cual implicaría también una suba del precio del producto. Lo mismo ocurre con el proporcional del impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué es el impuesto a los bienes personales? El impuesto a los bienes personales es un impuesto de emergencia, supuestamente, que sigue en emergencia desde hace 9 o 10 años. Supuestamente ese impuesto vence ahora el 31 de diciembre de este año y seguramente va a ser prorrogado nuevamente por otro año más. El impuesto a los bienes personales es un impuesto que se tiende a confundir, la gente cree que se trata a la casa, alguna cosa por el tiempo. En realidad, como dice, es el impuesto a los bienes personales. Es decir, es un impuesto que grava directamente el patrimonio de la gente. Para hacer un ejemplo práctico, cualquier fueguino, empleado público, privado, o sea, ¿no es cierto?, que tiene una casa y un vehículo, y la casa y el vehículo, según los parámetros de la FIP y que son los de mercado, supera un valor de 305.000 pesos, queda automáticamente obligado a inscribirse en el impuesto y alcanzado por ese impuesto. Se tiene que dar de alta, se tiene que inscribir. Y luego tiene que pagarle una vez por año, con anticipos un año adelantado, tiene que hacer 4 anticipos, y si se olvida tiene que pagar un montón de multa. Y luego tiene que hacer una declaración jurada, que se la tiene que hacer también un contador, ¿sí? Y tiene que darle a la FIP el 1% del valor de su patrimonio por año. El 1%. Ese patrimonio, una vez que está inscrito, esa persona, el contribuyente, está obligado a declarar, bajo pena de evasión, todo el patrimonio que tiene. No solo esa casa y ese coche, sino también los depósitos que tiene, sus ahorros en cuentas corrientes, en cajas de ahorro, en plazos fijos. No solo los que tiene en la Argentina, sino también los que tiene en el exterior. Tiene que declarar las joyas que heredó de su familia. Todo. Absolutamente hasta la última moneda. Y una vez declarado tiene que pagar todos los años y le tiene que entregar al fisco el 1% de ese patrimonio. Si su patrimonio sube, él paga más. Bien. Ese impuesto también afecta a la venta de los productos en los impuestos al consumo, porque si yo soy un comerciante y tengo un patrimonio, un local comercial, un lugar donde yo ejerzo el comercio, etcétera, yo tengo que pagar por ese patrimonio y eso también lo tengo que computar en las cuentas que hago para vender los productos. Después tengo los impuestos a la ganancia presunta, que son otro impuesto del 1%, ese impuesto es más maquiavélico todavía, como lo dice el nombre, es a la ganancia presunta. Presunta quiere decir, no importa si ganaron. El fisco presume que ustedes ganaron plata. Y entonces le tiene que pagar a cuenta al fisco. Pues esto no está dirigido a las personas físicas, porque si no hubiera habido una revolución, posiblemente, una rebelión. Pero sí está dirigido a las empresas, concretamente a las sociedades jurídicas que ejercen el comercio, ¿sí? Ahí hay un impuesto a la ganancia presunta, quiere decir que las sociedades, las personas jurídicas que quedan incluidas dentro del régimen del impuesto a la ganancia presunta en la provincia de Tierra del Fuego, también pagarían si no estuvieran exentos. Después tenemos finalmente el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es del 0,6% y que también se aplica o se aplicaría plenamente a todas las operaciones de transferencia, cheques, etcétera, etcétera, está vigente. Pasamos entonces ahora a los beneficios al patrimonio y la actividad. Esto es, en síntesis, lo que acabamos de ver hasta ahora. Es, digamos, la manera en que impacta en el consumo en Tierra del Fuego, el consumo de mercaderías importadas de terceros países o del territorio nacional y que nosotros consumimos aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Ahora vamos a ver qué otro tipo de beneficios tenemos. Ahora tenemos que fijarnos en los beneficios que tenemos, fijándonos en la actividad que realizamos y en el patrimonio que tenemos, que ya de alguna forma lo hemos visto.
Ahora nos posicionamos como nosotros contribuyentes, ya no es el comerciante que nos vende algo o el fabricante, ¿sí? Y que tiene que computar esto como contribuyente. Ahora somos nosotros los contribuyentes. Nosotros no pagamos impuestos a los bienes personales, que es del 0,50 al 1,25. No pagamos impuesto a las ganancias, que es del 9 al 35. No pagamos impuesto a la transferencia de inmuebles. Ese es un impuestito que está en el resto del país y usted vende su casita y se tiene que poner con el 1,5. Tampoco pagamos impuesto a la ganancia mínima presunta si somos una sociedad constituida, ¿sí? Todos los contribuyentes con domicilio fiscal en Tierra del Fuego y bienes en el área de manera especial se benefician de la exención de estos impuestos. ¿Cuánto es esto? Bueno, esto depende del patrimonio, depende de la edad de la persona, de las actividades que realiza. Si es un empleado que gana 3, 4 mil pesos o es un director general que gana, no sé, 12 mil pesos o 10 mil pesos, ¿sí? Si es un poderoso comerciante que factura 2 millones de pesos por año, o si es el dueño de un kiosco que factura 150.000 pesos por año. Depende. Pero evidentemente la incidencia es importante. Entonces la pregunta siguiente es, una vez que hemos visto esto, ¿cuán importante es la incidencia? ¿Cuánto significa esto en el bolsillo y en el patrimonio de los fueguinos? ¿Cuánto es? Un índice más o menos fiable nos puede dar la investigación, el último informe que hizo la Universidad de San Andrés hace poco menos de 2 meses, anual, que estudió cuál es la carga fiscal, cuál es la presión tributaria del sistema fiscal en la Argentina para este año. Y concluyó que un trabajador en relación de dependencia de la 4ª categoría, trabajador en relación de dependencia, no estamos refiriéndonos a empresarios, tiene que trabajar 6 meses del año para la FIP, para el Estado, para la clase política argentina y para el Estado Nacional. 6 meses. En estos 6 meses, la universidad, yo tomo el informe y lo voy a depurar para los fines de esta conferencia. El informe prevé, calcula la carga tributaria provincial y municipal, además de la nacional. Nosotros estamos exentos de la carga nacional, que es toda esta que yo expliqué, pero tenemos una carga provincial. El que tiene la carga provincial es el sector privado. El sector público no tiene esa carga, no paga ingresos brutos. Pero el sector privado sí paga ingresos brutos, que es el 4% bruto, como dice el nombre, de la venta, de la facturación que tenga el privado. Además de eso están los impuestos municipales, la tasa por seguridad y higiene, de habilitación, el derecho a circular con un vehículo, que se llama patente, etcétera, etcétera, y otras tasas que hay por ahí. Toda esa carga compleja, toda esa, la municipal, la provincial y la federal, representan 6 meses del trabajo de un hombre y los otros 6 meses son para él. Lo cual nos coloca a nosotros, hoy a la República Argentina, en uno de los países con más alta presión tributaria de toda la región y uno de los países con mayor presión tributaria per cápita, y en relación a la devolución de esos impuestos hay una serie de trabajos técnicos que miden la relación de eficiencia entre la presión tributaria y los servicios que provee el Estado. Hay una relación entre esto, esa relación es mayor cuando el país es más desarrollado, ¿sí? Usted paga más impuestos pero recibe mucho más servicios, por consiguiente sus costos bajan. Si usted no tiene que contratar educación privada, sus costos bajan. Si usted no tiene que contratar salud privada, sus costos bajan. Si la salud se la provee el Estado, sus costos bajan. Entonces hay una relación entre los impuestos que se pagan y los servicios que se... En esa ratio, nosotros estamos entre las más bajas, es decir,
pagamos mucho y no recibimos nada. O casi nada. Bien. Ese es más o menos el